Y para hablar de este y otros temas, déjeme saludar a la diputada Irma Juan Carlos vía Skype. Diputada, le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio libre como el viento. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Vicente, amigo? Pues le voy a decir, le voy a ser sincero, enchilado por estos análisis tan, con todo el sarcasmo del mundo, tan sesudos que hacen desde la oposición. Y ahora Xóchitl Gálvez dice que Andrés Manuel López Obrador ha dicho verdades a medias porque no ha apoyado a los pueblos indígenas. Y como usted es presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados, le quiero preguntar su opinión de lo que dice la senadora del PAN. Bueno, antes que nada, yo agradecer el espacio. Me parece importante comentar el análisis que hacen precisamente desde la derecha personas que descalifican la política pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando en su momento ellos pudieron y tuvieron la oportunidad de demostrar que saben gobernar y que saben responderle a su pueblo. No coincidimos en el análisis que hacen los del PAN porque tiene que ver con señalamientos infundados. Nosotros que somos de comunidades indígenas podemos decirles a estas personas que se equivocan. Podemos afirmar que por lo menos por donde hemos caminado la gente siempre le manda saludos al presidente, nos dicen, diputada, usted que está cerca del señor presidente, dígale por favor que estamos muy contentos, que como nunca antes estamos recibiendo los apoyos, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga, dígale que de parte de tal comunidad o de tal persona le mandamos un fuerte abrazo, bendiciones al presidente. Esas son las expresiones de las comunidades y eso es lo más importante. Lo que digan en la oposición no es tan importante porque sabemos que lo único que quieren pues es ganar votos para las próximas elecciones y ellos señalan de que estos programas son con fines electorales y eso no es ninguna novedad. A ellos no les importa ayudar a los pueblos, aunque en su discurso digan lo contrario. Hace unos días yo platicaba con unos compañeros que trabajan en el INPI y nos decían que recibían en el presupuesto, se justificaba más recursos, pero que en la práctica los sartenes, los platos, las mesas y todo lo que hay en los comedores de los pueblos, de los comedores comunitarios en los pueblos indígenas, pues son utensilios muy viejos que quién sabe en qué años se adquirieron y sin embargo justificaron muchos recursos a nombre de pueblos indígenas. Por ejemplo, hoy esto no sucede porque el presidente lo ha dicho, que gracias también a varias reformas legales que se han realizado y a la propia Constitución, hoy los programas llegan de manera directa a las comunidades y hoy estos comedores, por señalar solamente un ejemplo, están recibiendo el apoyo de manera directa y, por ejemplo, también tenemos el apoyo de programas a carreteras, de caminos rurales para pavimentar las carreteras que van a las cabeceras municipales. En Oaxaca, de los 570 municipios que tenemos en el estado, 133 ya están pavimentando sus caminos a cabeceras municipales y estamos hablando de más de 3,000 millones de pesos de inversión, cosa que jamás hicieron estas personas, pero sí comprobaron el ejercicio de los recursos. Sí comprobaron, hace unos días fui también a visitar unos hospitales que dejaron en puro cascarón, pero nos informaban las personas que esos hospitales aparecen comprobados, incluso equipados, pero esto en la realidad no existe. Y podría seguir mencionando ejemplos de obras que dejaron inconclusas, de recursos que comprobaron en carreteras, pues en muchas otras obras que hoy a la vista de la gente no se ve, pero que en los informes de los gobiernos aparecían. Y hoy vemos un informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, acorde a la realidad, es un informe que tiene que ver
si resumiéramos en qué consiste el informe del presidente, pues es lo que él siempre prometió, que íbamos a trabajar para combatir la corrupción, que íbamos a trabajar para acabar con los privilegios en el gobierno, que íbamos a trabajar para erradicar ese cáncer que acabó con nuestro pueblo, que fue la corrupción. Y en eso estamos. El presidente ha anunciado todo lo que hemos alcanzado de ahorros, precisamente porque hemos eliminado privilegios, hemos eliminado pensiones millonarias a expresidentes, hemos priorizado el recurso a los más desprotegidos sin endeudar al país, sin incrementar impuestos, sin crear nuevos impuestos. Y esto es lo que les duele a la oposición, porque ellos prefirieron endeudar al país, prefirieron crear nuevos impuestos, prefirieron aumentar impuestos, pero lo que pasó fue que ese dinero se lo quedaron ellos. El presidente también ha mencionado que se está recuperando la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, para que seamos autosuficientes energéticamente hablando, cuando ellos lo único que hicieron fue desmantelar pues estos bienes de la nación para justificar su privatización, como lo hicieron con los bancos, con Telmex, con ferrocarriles. Bueno, la verdad es que yo por eso siempre he dicho que la oposición es desmemoriada, la oposición es hipócrita, la oposición es mentirosa, es cínica, y bueno, y es la característica de estos que señalan que hoy no se está haciendo nada, cuando lo único que hicieron fue saquear al país y abandonar a su gente. Y le agregaría esos adjetivos que usted ha mencionado en esa lista, clasistas. Yo reitero mi pregunta, ¿cuándo fue la última vez que Xóchitl Gálvez, tan preocupada por los pueblos indígenas, fue a pueblos maravillosos como Putla, el pueblo arrabalero y no sé qué le llamó Jorge Castañeda, el ex canciller, horroroso y arrabalero, dijo en su momento? ¿Cuándo fue la última vez? Yo creo que en esas giras que usted hace, diputada, le quería bien a algunos legisladores de oposición irse de tour para ver si aprenden un par de cositas. Pero bueno, ya que estamos en estos temas, tengo entendido que se llevó a cabo una reunión semipresencial con los integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas para retomar temas y puntos importantes y buscar legislar a favor de nuestros pueblos. Cuénteme, diputada. Pues mira, fueron varios temas porque no habíamos podido sesionar como comisión por la pandemia. Entonces ayer pudimos concretar la instalación de una de las sesiones de la comisión, donde aprobamos 6 dictámenes a iniciativas, 16 opiniones y 12 dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo. Pero quiero señalar de los temas más importantes. Como hemos también comentado en otras ocasiones, el Estado mexicano ha sido firmante de convenios y tratados internacionales, y te puedo señalar, por ejemplo, que el convenio 169 de la OIT, en este caso firmado por México, señala que cuando el gobierno desea implementar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar a los pueblos, se les deben de consultar. Te pongo un ejemplo práctico. Cuando instalaron los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, lo hicieron sin el consentimiento de los propietarios de estos terrenos. Lo que dice el marco internacional es que debieron estos pueblos ser consultados, pero aunque México es firmante y está obligado a hacer esto no ha sido esto ha sido ignorado por los gobiernos pasados. Y para que esto ya no siga sucediendo, hoy estamos impulsando 2 principales reformas. Una primera reforma tiene que ver con el artículo 2 constitucional y el artículo 73, para que se reconozca que el Estado mexicano no solo debe de consultar a los pueblos para realizar
el Plan Nacional de Desarrollo, sino para realizar estas consultas libres, previas e informadas, de buena fe y culturalmente adecuadas a los pueblos indígenas. Y la otra, y el otro tema muy importante en la materia es que debemos de crear la ley de consulta, que es la ley secundaria. Y ayer estuvimos informando en la comisión que la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política nos está apoyando para que podamos realizar los foros de consulta a los 68 pueblos indígenas del país y también a los pueblos afromexicanos. Y entonces, una vez que realicemos estos foros y que llevemos a consulta este documento único que hemos aprobado en Comisiones Unidas entre la Comisión de Gobernación y la Comisión de Pueblos Indígenas, tengamos también un parlamento abierto para consultar a todas las personas que deseen participar en estos foros de consulta, para que tengamos como Estado mexicano precisamente la Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas. Y todo esto es algo que se abandonó en años pasados, y por eso es que no le aceptamos en lo que dice la oposición, que somos omisos, que somos hipócritas. Los hipócritas son ellos, porque gobernaron por más de 30 años y abandonaron estos temas que hoy se están atendiendo, y que además hay un tema muy dolido en los pueblos indígenas y que tanto diputadas y diputados de Morena hemos atendido. Por ejemplo, hemos presentado una iniciativa de reforma al artículo 2 para que los pueblos indígenas seamos sujetos de derecho público, no sujetos de interés público. Y en ese sentido, quiero decirte, amigo Vicente, que son muchos temas, pero los más importantes tienen que ver con esto, con opiniones y dictámenes que hemos emitido el día de ayer. Son varios temas, pero esos son de los más importantes. No sé con el tiempo cómo lo tengas, pero podría yo decirte que, por ejemplo, también aprobamos exhortos para que de diferentes diputadas y diputados que pidieron que el gobierno, por ejemplo, traduzca en lenguas indígenas toda la información por COVID-19, para que también los pueblos indígenas tengan esta información en su propia lengua. Así te podría mencionar otros temas, pero quiero dejar hasta acá mi respuesta para ver si tienes otras preguntas que hacerme. Claro que sí, y es para cerrar. Le quiero pedir su reflexión sobre esta cuarta transformación a 2 años de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder, y de los 4 que se vienen, que serán algo así como una década, y boca abajo en el agua para la oposición. Leo lo que escribió usted ayer, diputada. La transformación de México no es fácil. Fueron décadas de corrupción, saqueo, impunidad y violencia, pero no hay duda que se construyen bases firmes y seguras para poder impulsar al país hacia la prosperidad y el desarrollo. Yo hacía referencia al 71% que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador arrastra de aprobación, o el 60 y tantos que dicen las encuestadoras. Pero también hay que admitir que muchas personas siguen apoyando la cuarta transformación, pero quisieran ver resultados más rápidos. Pareciera que no llegan los cambios a la velocidad que los necesitan muchas comunidades. ¿Cuál es su reflexión y qué le dice a la gente desde su trinchera como legisladora, parte de esta cuarta transformación, parte de esta coalición en el poder, por lo que ha pasado en estos 2 años y por lo que viene? Sí, bueno, la gente que confía en el presidente y en el proyecto, la gente tiene paciencia. Eso yo te lo puedo decir. Hay personas en las comunidades que uno les explica que es un poco difícil, que de un año para otro, que de un día para otro se den todos los cambios, y de verdad que la gente es muy noble, la gente es muy buena, la gente ama mucho a su país, quiere a su presidente,
La gente entiende de qué se trata, la gente entiende que es una campaña de la derecha para regresar al poder. La gente, como dice Andrés Manuel, tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto, y la gente ha entendido muy bien. De quienes sí escuchamos opiniones negativas, pues de los mismos de los mismos actores que hoy extrañan la robadera, esos que vivieron de la corrupción, esos que pues al amparo del poder público saquearon al pueblo y hoy quieren regresar. Esas son las personas que dicen que no hay cambio. Aunque hay que reconocer, hay un pequeño sector que efectivamente dice que no ve el cambio. Y precisamente eso es lo que nosotros hacemos, explicarles que el cambio no se puede dar de un día para otro, sobre todo porque no estamos endeudando al país, no queremos tapar un hoyo y abrir otro, abrir dos hoyos y tapar uno. Porque endeudar al país es endeudar a tus hijos, a tus nietos, más de lo que ya están endeudados. ¿Qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo? Pagando la deuda que nos heredaron, pero además estamos levantando las obras que dejaron a medias. Es decir, no se puede, si fuera un tema de voluntad política, pues levantaríamos todas las obras, pero es un tema de presupuesto, es un tema de dinero, es un tema de suficiencia presupuestal. Entonces no se puede levantar todo lo que dejaron tirado en un año, sobre todo porque se trata de años de saqueos, como lo digo precisamente en mi nota. Entonces, cuando las personas opinan de esta manera, lo que le decimos es lo que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el día 1 de diciembre. Téngame paciencia, porque yo solo no voy a poder, si el pueblo me suelta, yo no voy a poder, necesito estar en comunicación, no divorciarme con mi pueblo, porque solamente así vamos a poder salir adelante como país. Y eso es lo que le decimos a la gente, que tengamos paciencia, que precisamente, como lo dijo también el presidente, nos lo dijo a nosotros como sus diputados, en los 3 años que ustedes van a estar en el poder, vamos a sentar las principales bases para la edificación del país, para que se concreten los objetivos de la cuarta transformación. Por eso, la mayoría de las reformas que hemos atendido han sido prioridades de nuestro presidente. Por ejemplo, para que hoy el presidente pueda en su informe decir que se han elevado a rango constitucional los programas sociales y es una obligación de cualquier gobierno, que venga quien venga, pues aquí recibimos todas las iniciativas del presidente y las hemos legislado a favor, hemos avanzado con todos los pendientes del presidente. Y hoy, por ejemplo, la pensión a adultos mayores, la pensión a las personas con discapacidad, las becas para que las personas en condiciones de pobreza puedan continuar sus estudios, pues eso es algo que el presidente, es una iniciativa del presidente que nosotros acá como sus legisladores impulsamos y aprobamos, claro. Así como un presupuesto que está pensado más en la gente, un presupuesto que está priorizando todos estos apoyos, programas sociales, becas, becas para que estudien, becas para que trabajen, apoyo a las personas con discapacidad de la tercera edad, la pavimentación a cabeceras municipales, Sembrando Vida, Banco de Bienestar, bueno, todo el recurso que el presidente ha priorizado para los programas de su gobierno, pues lo hemos aprobado acá, y por eso es que me da muchísimo gusto también poder decir que gracias a una legislatura, a los legisladores y legisladoras de la Cuarta T, los objetivos de nuestro gobierno se están cumpliendo. Son muchísimos programas
el presidente mencionó algunos, los principales, por ejemplo, hoy las escuelas ya no tienen, los directores de las escuelas o los padres de familia de las escuelas ya no tienen que hacer largas filas o dar tantas vueltas para conseguir el dinero para sus escuelas, o ya no le tienen que dirigir un oficio al diputado, al senador, al presidente. Hoy el recurso llega directamente a las escuelas para que levanten su barda, claro, para que hagan su techado, para que hagan sus baños, para que ocupen el dinero para lo que se necesite. Y esto es la cuarta T. Estamos legislando para que el país, para que México salga adelante y levantemos lo que dejaron tirado. Pero es poco a poco, hay que tener paciencia, hay que seguir confiando en un hombre que ama a su país, en un hombre que recorre todos los pueblos, los municipios, para supervisar la obra, para empujar, como dice él, el elefante reumático y mañoso que nos dejaron. Por eso es importante también que la ciudadanía nos ayude. Si hay actos que son reprobados en funcionarios de la administración, pues hay que denunciarlos. Yo, como lo he dicho, si tienes algo que señalar, por favor, yo misma te ayudo, porque no vamos a consentir ningún acto de corrupción en nuestro gobierno. Nosotros venimos a trabajar como fue el compromiso que hicimos con el pueblo de México y lo estamos cumpliendo. Y a 2 años del gobierno de Andrés Manuel y a 2 años, prácticamente 2 años y medio de esta 64 legislatura, estamos cumpliendo y podemos decir que el pueblo de México puede seguir confiando en la cuarta T. Pues, diputada Irma Juan Carlos, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho las reflexiones y seguramente habrá reacciones a esto que usted dice por parte de esos golpeadores, pero aquí en Sin Censura siempre hay un espacio para hablar con la verdad y sin máscaras. Yo le mando un abrazo, diputada, y estamos al pendiente. Muchas gracias y otro abrazo también a todo el equipo de Sin Censura y muchas gracias por el espacio. Claro que sí, es la diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados.